Nadie en Buckingham estaba listo para esa llamada. Y no llegó desde Londres ni desde algún despacho elegante lleno de retratos históricos. Llegó desde California, desde un almacén anónimo, de esos que nadie mira dos veces, con una puerta metálica que se levanta lentamente y que suele esconder muebles viejos, recuerdos sin valor o cajas olvidadas. Pero esta vez no había nada de eso. Lo que había dentro era mucho peor para la monarquía. Había pruebas, había memoria organizada, había intención, y eso es lo que más miedo da al poder. La llamada fue corta, seca, sin saludos. La unidad fue abierta. Tienen que venir ahora. El gerente del almacén no hablaba así nunca, mucho menos con abogados reales ni con equipos de seguridad privada que operan sin dejar rastro público. Pero esa mañana su voz temblaba, porque incluso sin entender del todo lo que tenía delante, sabía que aquello no era normal. En menos de una hora, el estacionamiento se llenó de vehículos sin identificación. Nada de sirenas, nada de logos. Y en uno de ellos viajaba alguien que jamás aparece en fotos, pero cuya presencia significa una sola cosa: crisis de alto nivel. La notificación que llegó a Buckingham Palace fue fría, casi quirúrgica. La unidad en California ha sido abierta. El contenido es significativo. Y cualquiera que entienda el lenguaje del palacio sabe que significativo no es una palabra neutra, es una alarma. Es la manera elegante de decir que algo se salió completamente de control. La pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta era simple y aterradora. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que alguien más lo vea? Aquí es donde mucha gente se equivoca, porque creen que la monarquía teme al escándalo. No, la monarquía teme perder el control del relato. Vive de eso, control del pasado, de la memoria, de la versión oficial. Por eso existen los archivos reales, por eso cada carta se filtra, cada palabra se edita, cada silencio se calcula. Pero lo que había en Montecito no era un descuido emocional ni una caja de recuerdos guardados por nostalgia. Era un archivo rival, una historia completa que no dependía de ellos. Mientras el equipo en California comenzaba a revisar el contenido con la precisión de quien desactiva una bomba, los primeros informes llegaron a Londres. Nada estaba guardado al azar. Cada caja numerada, cada objeto protegido, cada documento preservado con cuidado extremo, como si alguien supiera que este día iba a llegar, como si todo hubiera sido preparado con anticipación. El primer paquete se abrió temprano. Dentro, diarios encuadernados en cuero, envueltos en papel de archivo. El título del primero helaba la sangre de cualquiera que conociera la historia real. Notas de invierno 2019. Y ese invierno no fue tranquilo. Fue el inicio del quiebre. Ahí empezó todo. Pero eso no era lo peor. Justo al lado había algo mucho más peligroso. Memorias USB, alineadas con una precisión inquietante, marcadas solo por meses. Enero 2020, febrero 2020, marzo 2020. Los meses de Sandringham, las negociaciones privadas, las discusiones sobre títulos, seguridad, dinero. Meses que oficialmente fueron cordiales. ¿Y si no lo fueron? ¿Y si había audios, transcripciones, conversaciones que nunca debieron existir? En Buckingham, el equipo de crisis se reunió bajo tierra, en una sala que solo se usa cuando el peligro es real. Alguien lo dijo sin rodeos: si esto contiene discusiones privadas, perdemos el control del relato. Y ahí entendieron algo clave. Esto no era una descarga emocional de Meghan. Esto era preparación, estrategia. Cuando la princesa Anne fue informada, no reaccionó con dramatismo, reaccionó con cálculo. Escuchó todo y luego hizo una sola pregunta. ¿Harry sabe? Esa pregunta dividía el escenario en dos pesadillas. Si Harry lo sabía, era una operación conjunta. Si no lo sabía, entonces había secretos incluso dentro del matrimonio. Ninguna opción era buena.
La segunda caja empeoró todo. No contenía recuerdos personales. Contenía documentos internos del palacio, horarios, notas de reuniones privadas, informes marcados como confidenciales. Eso no se guarda por nostalgia. Eso se guarda como respaldo, como protección legal, como seguro de vida institucional. Y luego apareció una carpeta que llevó el pánico a otro nivel. Discusiones del Commonwealth, invierno 2019, con anotaciones personales. El corazón del legado de la reina Elizabeth, el proyecto de modernización. Y Meghan estaba en el centro, no como adorno, sino como pieza clave. Dentro había un dispositivo de grabación antiguo, sin batería, con una etiqueta simple. 2019. Notas, diario personal, protección legal o algo que nunca debió existir. Cuando esta información llegó al rey Charles, no hubo enojo inmediato. Hubo algo peor, duda, una pregunta que nunca quiso hacerse. ¿Se sintió ella tan insegura aquí que necesitó hacer esto? Y entonces llegó el hallazgo que rompió cualquier límite emocional. La tercera caja no contenía política, contenía historia, cartas manuscritas y al fondo un sobre sin remitente con un solo nombre escrito: Meghan. La caligrafía era inconfundible. Diana, princesa de Gales. Una carta privada, jamás registrada, jamás reconocida por los archivos reales. El aire se fue de la habitación. Para William fue devastador. Diana no es solo su madre, es su legado. Saber que esa carta existía y que Harry no la había leído abrió una herida nueva. Alguien la protegió durante años. Y aquí es donde mi postura es clara. Durante años se nos vendió la narrativa de que Meghan exageraba, que Harry era débil, que todo era drama innecesario. Pero lo que apareció en ese almacén no es drama, es estructura, es evidencia, es un patrón de decisiones tomadas con pleno conocimiento del daño que causarían. La quinta caja parecía un archivo legal, carpetas por etapas. Compromiso, transición pública, negociaciones de salida, comunicados internos, borradores de prensa nunca publicados, correcciones que jamás vieron la luz. En los márgenes, una frase se repetía: esto no es correcto. Y ahí estaba lo que el palacio siempre negó: está recibiendo demasiada atención. Necesitamos cambiar la narrativa. No digan nada. No eran rumores, eran documentos. Cuando Anne escuchó eso, dijo una sola palabra: salvaguardas. Y tenía razón, esto no era venganza, era protección. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo. ¿Ya vieron la última caja? No, solo 5. Esa sexta caja no es mía, nunca lo fue. Silencio absoluto. Porque si no era de Meghan, entonces alguien más también estaba guardando pruebas. Alguien con acceso, alguien con miedo, alguien que sabía demasiado. Cuando la abrieron no había diarios ni cartas. Había carpetas con un solo nombre repetido una y otra vez: Harry. No Duque, no Alteza. Harry. Correos impresos, borradores, un cronograma manuscrito con anotaciones que decían: después de esto, nada vuelve a ser igual. Si alguna vez creíste que Harry solo siguió a Meghan, esta caja demuestra lo contrario. Él sabía, él participó, y cuando Londres lo entendió, apareció el documento más temido. Una carta clara, directa. Si esta información se hace pública, la institución no podrá negar conocimiento previo. Y aquí está la verdad incómoda. La monarquía no teme a la controversia, teme a la evidencia, porque la evidencia no se puede silenciar. Y ahora existe un archivo paralelo que demuestra que la versión oficial no es la única. Así que dime tú, ¿crees que el silencio seguirá funcionando? ¿Crees que Meghan y Harry exageraron o que simplemente fueron los primeros en documentar lo que otros prefirieron callar? Déjalo en los comentarios. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete porque esta historia no terminó y lo que viene no llega desde California, llega desde dentro. Y cuando eso pase, ya no habrá marcha atrás.